Israel tiene un rey, que el pueblo de Dios tiene un rey y su nombre es Yeshua, el Mesías de Israel. Eso es lo que hemos venido entendiendo, y en ese primer comentario y enseñanza hace 15 días para el libro, para la parachá de Bamidbar, que era la parachá 34, empezaba con una genealogía y con un proceso de conteo. Y también se entendía, y yo lo compartí de manera muy especial, cómo empieza este libro pidiéndole el Padre a Moshe y a Aarón que levante la cabeza de sus ejércitos. Y aquí yo me bajé a hablarles a ustedes del ejército. Y esta parachá del día de hoy vuelve a hablar lo mismo. En esta versión dice de manera muy especial, y voy a leer cualquiera de los 4 pasajes. ¿Por qué 4 pasajes? Porque eran 4 familias las que formaban alrededor del Mishkan. En esta parachá, si de pronto Alejito pudiera mostrarme esa imagen donde está el Mishkan en el desierto y las 4 familias que rodeaban el Mishkan. Eran las 4 familias en las que estaban divididas la tribu de Leví, los levitas. Y ellos custodiaban el Mishkan y cada uno tenía una tarea específica. Y cuando leemos en esta versión, voy a leer por ejemplo en el versículo capítulo 4, versículo 29. Contarás a los hijos de Merarí. Está hablando de los. Entonces, si usted ve, mira el Mishkan en toda la mitad, ese rectángulo, y ve que alrededor de ellos hay 4 grupitos, 3 grandes y el del frente pequeñito. El del frente era Aarón y sus hijos, por eso era tan pequeñito. Pero los otros, ahí estaba, los queatitas, los meraritas y los gersonitas. 4 líneas familiares y la de Aarón. ¿Ok? Esos eran los que custodiaban el lugar sagrado, donde se presentaban las ofrendas, donde se vivía alrededor, estaban las 12 tribus de Israel. Todo ese mundo de gente que usted ve formado ahí, como escuadrones militares, así lo llamó el Eterno. Y en la primera parachá de hace 15 días yo les decía a ustedes: levanta las cabezas de mis ejércitos. ¿Y cómo ve usted eso ahí? Como un ejército, todos bien formaditos, todos bien organizados, porque el pueblo de Israel es un pueblo ordenado. Porque el Dios de Israel es un Dios de orden. Y porque Él lo primero que hace cuando llega a la vida de nosotros es arreglar el desorden que hay en nuestras vidas. Porque la Biblia empieza con un versículo donde Él crea cielos y tierra, y lo segundo que dice: y la tierra ¿cómo estaba? Desordenada y vacía y en tinieblas. ¿Qué hace el Padre? Trae luz para que usted vea el desorden y luego la llena. Ese es el orden. Todos llegamos a estas palabras del Eterno en desorden. En desorden. Y usted podrá decir: no, yo no tengo desorden. Usted podrá decirlo. Le voy a dar el testimonio de una joven que llegó hace algunos años a este ministerio, cubana, y le estábamos haciendo sanidad interior. Y era la primera persona que nos hablaba de su papá de una manera tan especial, que no tenía tacha ese hombre como padre. Porque normalmente le hacemos sanidad a la gente y: no, es que mi papá, pastor, mi papá. No, esta mujer hablaba del papá como un ser perfecto, perfecto. Y nosotros decíamos: no, esto está muy raro. Y sí, de la forma en que la crió, la amó, la protegió, la cuidó, pues uno quedaba admirado. Sí, un padre perfecto. Pero como estaba bajo la luz del Espíritu de Dios, ella misma, después de que terminó sanidad, dijo: pastor, ya entendí que mi papá no era perfecto. ¿Por qué? Cometió un error en su preciosa vida como padre. Nunca me enseñó de Dios.
Entonces usted se podrá sentir muy ordenado, pero si no tenía a Dios como prioridad, créame que hay áreas de desorden en su vida. Porque el único que trae orden correcto a la vida de uno es el Eterno. Entonces, ¿por qué quiero hablarles de esta manera? Porque resulta que ese fue el mensaje de preparación para Shavuot, y hoy, una semana después de la fiesta de Shavuot, viene la Parashá 35, Nazó, que dice específicamente cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel. Cuando levantes. Y vuelve nuevamente a hablar de levantarle la cabeza a cada una de esas personitas que había ahí. Pero esta semana se enfoca en esos 4 grupitos que están en el centro. Hay un enfoque especial ahí en las familias sacerdotales. Y yo quiero aprovechar eso para ya hablarles a su corazón a cada uno de ustedes. Mire lo que dice el versículo siguiente. Voy a leer desde el 29. Contarás también a los hijos de Merarí por sus casas de familias paternas. Los alistarás desde los 30 años hasta los 50 años de edad. Todos ellos entrarán en la milicia para el servicio de la tienda de reunión. ¿En la qué? Y yo leo una palabra de esas, a mí se me paran los pelos. En la milicia para el servicio del templo. O sea, que para poder entrar a ese lugar se tenía que entrar como entra un soldado a prestar servicio en un batallón. Con orden, con disciplina, con respeto a la autoridad. Donde haga algo que es incorrecto, pao pao. Pao pao. Y el templo, ese lugar, cuando ellos entraban, no es que yo soy sacerdote, no, usted no puede entrar a cualquier parte porque sea el sacerdote. Los levitas entran hasta aquí, los coanim pueden entrar hasta aquí, y el sumo sacerdote, solamente él puede entrar hasta aquí. Hasta para ellos había orden. Entonces, todo esto es lo que nos permite a nosotros visualizar un propósito de parte del Padre en este nuevo libro que estamos empezando a estudiar. ¿Cómo se llama la enseñanza del día de hoy? Nazó. Y yo le puse un subtítulo al ladito: en él, por él y para él. En él, por él y para él. Si nosotros logramos entender que todo está dirigido y dimensionado a uno que se llama Él. Él. Todo fue en Él, por Él y para Él. El Rey del universo, creador de los cielos y de la tierra. Nuestro Elohim, nuestro Dios. Y nuevamente tengo como tarea y como misión levantarle la cabeza a los hijos de Israel. Después de la adoración, ¿a quién levantamos la cabeza? ¿De quiénes? De nuestros hijos. Lo primero que hicimos aquí fue, amados, yo sé que usted y yo nos aguantamos más batacazos. Usted y yo aguantamos otros años difíciles y duros porque ya estamos entrenados, ya nos hemos metido en problemas y hemos salido de ellos. Bueno, si viene otra crisis, pues la enfrento. Pero estamos peleando para que nuestros hijos puedan vivir en gran bendición y no desperdicien el tiempo como lo desperdiciamos nosotros. Las oportunidades que nosotros desperdiciamos. Queremos que nuestros hijos sean una generación inteligente, con sabiduría y discernimiento, y que puedan aprovechar mejor lo que el Padre les quiere dar. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Levanta la cabeza del real sacerdocio. Porque eso es lo que dice Primera de Pedro 2:9. Que cuando nosotros somos de Yeshua, somos real sacerdocio. Entonces, cuando ustedes están al frente y el pastor entiende lo que el Padre está haciendo con ellos, y si ustedes ven son 4 grupitos, devolvela. Yo los estoy viendo a ustedes como ven esa foto. Yo porque estoy aquí arriba, ustedes no se pueden ver, pero yo los veo así de bonitos como está allá. Una hilerita, otra hilerita, otra hilerita. Se ven bonitos.
¿Cómo serían 3 millones de personas bien organizaditas? El orden, la distribución, la posición, empieza a mostrar cosas. Y el Padre me dice: levanta la cabeza de este real sacerdocio, de mi pueblo que yo lo he llamado pueblo Kadosh. Ustedes son un pueblo santo. Santo. Y de pronto las visitas dirán: no, pastor, pero es que yo apenas soy una visita, yo no me considero santo. Usted no sabe porque el Padre lo trajo. No, es que yo apenas llevo 2 semanitas aquí. Usted no sabe el Padre por qué lo está acercando a su palabra. Porque Él conoce el futuro. Él no está sujeto al tiempo como nosotros. Él sabe el mañana. Él anuncia desde el pasado lo por venir. Y Él sabe a dónde te quiere llevar. Sea atento, despierta, espera que el Padre te quiere mostrar algo especial. Diga conmigo: el proyecto Mashiach. El proyecto Mashiach. La enseñanza del día de hoy es el preámbulo o la primera enseñanza de muchas enseñanzas que voy a aprovechar del libro de Bamidbar para que usted descubra la potencia del proyecto Mashiach, el Mesías. ¿Qué es eso del Mesías? ¿Qué es eso del ungido? ¿Para qué el Padre habla tanto del ungido Mesías que va a salvar a su pueblo? Si usted empieza a conocer el proyecto Mesías, el Mesías de Israel, está conociendo la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero aprovechar de estos nombres? Levanta la cabeza de los hijos de Israel, que usted y yo tenemos una cabeza. Lo dijo Francisco: yo no quiero seguir hombre, yo quiero seguir a la cabeza. Lo dijo el hermano que estaba aquí parado: no, yo no me dice, aunque yo no quiero seguir, yo quiero seguir a la cabeza. Entonces yo quiero con mis palabras, durante este tiempo de estudio del libro de Números, Bamidbar, que la palabra en tu mente y en tu corazón levante nuestra cabeza. ¿Y cómo se llama nuestra cabeza? Yeshua, el Mesías de Israel. Esa es otra cabeza que se tiene que levantar. ¿En dónde? En tu mente y en tu corazón. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es Él? ¿Para qué? Para que entonces, lo que dijo Alfredo, tenerle temor a la cabeza. Téngale temor a su Dios. Respete a su Creador. Porque si usted aprende a respetar a su Creador lo va a bendecir. Su Creador lo va a sanar. Su Creador le va a dar bienestar. Su Creador le va a dar tiempos de shalom, de prosperidad. Él tiene el poder para hacer eso. Pero si usted aprende a qué, a respetar la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Yeshua. ¿Y cómo se debe respetar? Obedeciendo sus mandamientos. Entonces, vamos a enfrentarnos a esto, amados hermanos, y para ello yo tengo que separar los modelos de enseñanza que he venido trayendo con ustedes. Yo les he venido enseñando mucho acerca de la mujer llamada Israel, porque todo ese pueblo que usted ve ahí, proféticamente en la escritura, se conoce como la mujer. Y la mujer tiene un nombre y se llama Israel. ¿Y por qué tiene ese nombre? Porque resulta que su creador también se pone un nombre profético y él dice que él es el esposo. Entonces, esa mujer llamada Israel algún día se va a casar con su esposo. ¿Y quién es su esposo? Dios, su creador, Elohim. Y ese evento se conoce como... Yo no lo dije, ustedes ya saben que estamos esperando con fe, con esperanza, que seamos partícipes de las bodas del Cordero. Que cuando Él retorne por su pueblo, nosotros estemos ahí metiditos. Así nos toque de último. Pero que no nos deje afuera. Que no nos deje afuera. No va a ser bueno quedarnos afuera. No desperdicie la oportunidad de ser invitado a las bodas del Cordero. Es su vida eterna. Es un alma que el Padre estableció para que viviera eternamente con Él. Amén. Entonces, al hablar de esa mujer, hablábamos que es su novia amada. Él ama a esa novia que se llama Israel, la ama. Él le ha dicho a esa mujer que Él nuevamente la desposará, porque cuando la llamó en la primera
jornada de matrimonio, por decirlo de alguna manera, en el monte Sinaí, la muchacha se comportó mal. Y en vez de esperar a su creador, se puso a adorar un becerro de oro. Un infiel, prostitución espiritual, adulterio espiritual. En vez de esperar a Moisés con la que tú vas, mira, esto es lo que dice tu Dios que tienes que hacer, ¿no? Hagamos un becerro de oro y pongámonos aquí de rumba esto. Idolatría. Entonces la mujer le falló a su esposo y su esposo le dio carta de divorcio. Hemos hablado que esa mujer es redimible. O sea, se puede redimir de acuerdo a unas leyes que están ¿en dónde? En la Torá. Aquí en esta parte hay una ley que Dios estableció y dice que hay algunas mujeres que pueden ser redimidas por esa ley hebrea. Y lo vimos la semana pasada en Shavuot. Una mujer como Ruth, moabita de otra nación que no tenía derecho a ser parte de Israel, fue redimida por una cabeza, por un líder importante, por alguien que tenía la capacidad de traerla y hacerla parte del pueblo de Israel. Y en ese caso era Boz. Esto se hace gracias a la ley hebrea, que por todo este tiempo de evangelio moderno se ha llamado de mala forma la ley judía, porque están diciendo, no, eso del Antiguo Testamento, eso es para los judíos, esa es la ley judía. Y es un error decir eso, pero por los propósitos que tengo de enseñanza, yo quiero pedirles permiso de que me permitan decirle la ley judía. Tengo un propósito a partir de hoy de hacer de esta ley hebrea una verdad que los únicos que la han cuidado y defendido son los judíos. Entonces también la voy a llamar la ley judía. ¿Estamos de acuerdo? Pero todos sabemos que es la ley hebrea. Pero sí. Usted sabía que, yo no sé, en mi país, cuando una persona ha vivido muchos años en una casa y el dueño nunca se ha preocupado por esa casa y ellos le han hecho arreglos y cosas, resulta que pueden pelear la casa y el gobierno les da la casa. Yo no sé si en este país pasa lo mismo, donde usted se queda en una casa, el dueño no volvió a aparecer, hubo un problema con el dueño y usted le metió plata a la casa y resulta que usted pelea la casa y se queda con ella. Sí, sí saben de eso, ¿no? Sí, en Colombia pasa eso. Empezó con estas familias que llaman ellos familias que vivieron en unión libre y que después de 15, 20, 30 años de vida en unión libre, el hombre dice, no, vamos a separar esto, váyase que esta es mi casa. No, ella comprueba que por 20 años ha estado con él ahí criándole los hijos y la casa es de ella. ¿Y por qué quiero poner ese ejemplo? Porque la famosa ley de los judíos, los únicos que la han cuidado, salvaguardado, estudiado, defendido, son los judíos. ¿Ok? Entonces sí, es la ley de los judíos. Y se van a dar cuenta en el proceso de mi enseñanza porque quiero que empecemos a tener claridad y no le tengamos miedo a las palabras. Porque las palabras se deben entender de dónde salen y con qué propósito salen. Esta mujer recibe la seguridad por promesa que hay una celebración que la espera dentro de poco tiempo. Esta mujer sabe que participará de las bodas del Cordero. Ella lo sabe. Ella fue predestinada, esa mujer llamada Israel, para ser la esposa de Yeshua en las bodas del Cordero. ¿Estamos de acuerdo? Y la identidad de esta mujer, ya todos la conocen. No se llama iglesia, no se llama los pentecostales, no se llaman los bautistas, no. Esta mujer siempre ha tenido un nombre y se llama Israel. Eso es Biblia. Yo lo que estoy participándole a ustedes es pura Biblia. Imposible que sea la iglesia.
porque hoy sabemos que es un pueblo que se estableció desde la antigüedad y a ese pueblo se le entregó una forma de vida que se conoce como la ley de Dios, la Torá. Y eso le dio a ese pueblo identidad. ¿Y qué nos está dando a nosotros hoy? Identidad. Identidad. Levanten la mano los que alguna vez fueron pentecostales. Ya no, ya son Israel. Levanten la mano los que alguna vez fueron bautistas. Ya no, ya somos Israel. Levanten la mano los que algún día fueron católicos. Ya no, ya somos Israel. Sí, yo fui católico. Claro, si todos venimos, donde Colón hubiese sido chino, estábamos aquí todos adorando al Buda y tirando pata. El accidente fue bueno, históricamente, que haya sido Colón el que nos haya... Tenemos la ciudadanía de Israel, dice la Escritura, gracias a nuestro Mesías Jesús, a su sacrificio, a su muerte y a su resurrección. Hoy como pastor yo veo necesario que indaguemos sobre el esposo de esta mujer, la cabeza. Yo necesito que usted también conozca la cabeza. Ya hemos conocido a la mujer mucho y somos la mujer, Israel, somos su pueblo, sí, él se va a casar, pero ¿con quién nos vamos a casar? ¿Quién es? Yo quiero conocer la identidad de la cabeza. ¿Quién es mi Elohim? ¿Quién es mi esposo? Entonces, por eso el levantar la cabeza de los hijos de Israel me compromete en este tiempo de mensaje a que conozcamos nuestra cabeza, la soberana autoridad de su pueblo. Y hablo de manera enfocada en la identidad de esa cabeza. Ustedes han podido notar que en el fenómeno de las raíces hebreas se deja de hablar mucho de todo el mundo. Porque como crece la identidad, ya no hablamos tanto del mundo. ¿Usted no ha notado que ese era un concepto muy, inclusive hasta grosero, que nos separaba de la gente cuando estábamos en las iglesias cristianas? No, es que yo ya no soy del mundo. ¿De acuerdo? Hay ustedes que están en el mundo. Y eso se volvía como hasta ofensivo, ¿eh? ¿Usted qué cree? Porque ya se va a poner ese pastorcito con Biblia bajo el brazo, entonces ya el resto pues está podrido en el mundo. Y eso en la iglesia cristiana evangélica se hace notorio. Y aquí en las raíces hebreas no se vuelve a hablar del mundo, porque ya tenemos identidad. Hablamos de nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer. El problema de los de allá afuera es lo que quieran hacer. Pero como yo ya estoy adentro y yo ya fui llamado, vamos a hablar de nosotros. A mejorar lo que nosotros somos. El Padre nos llamó a mejorar, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de... Entonces, usted nota que en las raíces hebreas se deja de hablar de todo el mundo. Y no es que no exista el mundo existe. Allá afuera hay millones y millones de personas actuando y viviendo a su gusto, a su manera, como mejor le plazca, como quisieron, como les enseñaron. Y el mundo sigue caminando. Entonces, porque yo no predique del mundo, el mundo no existe. No, el mundo está allá afuera. Pero no me interesa el mundo. Ya salimos de allá. Amén. Entonces yo quiero que usted aprenda a hacer transición. Ok, yo era, ahora soy. Y eso pasa en muchas formas de vida. Usted no puede pretender empezar un nuevo capítulo en su vida si no ha cerrado el anterior. Usted no le funciona cuando usted se mueve en dos aguas. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. No le funciona, no prospera. Defínase. Entonces nosotros nos definimos como Israel. Ya no nos interesa la vida que llevamos secular. Y queremos una vida espiritual y ya encontramos el camino y la senda de estudio. Y resulta que encontramos nuestra identidad como pueblo del Eterno y somos Israel. Entonces con esto es importante que nosotros entendamos que no es que sea relevante el no hablar del mundo. Es que ahora tenemos el pleno entendimiento de una nueva identidad que nos alcanzó y que fuimos comprados para vivir en la casa de Israel. Y le hablamos solamente a los hijos de la casa de Israel, no al mundo.
Si usted ve esas pantallitas que me están filmando para mandar el video a las redes, ¿quiénes están viendo esto? ¿Ah? Ojalá me viera el mundo. ¿Quién me está viendo? La casa de Israel, el mundo. Están arrancando ahorita para la discoteca, se están organizando para el partido, para la bebeta, para el parche. Para eso se está preparando el mundo ahorita. Y usted se podrá sentir raro y mira, yo aquí metido en una iglesia. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Pero allá sigue corriendo la vida. Aquí hablamos de lo que es importante. Eso ya no es importante. ¿Me siguen? Yo quiero ser lo más claro posible porque lo que les voy a decir ahorita de pronto a algunos los va a sacudir. Esto es que ya trascendimos de la muerte a la vida, de la muerte espiritual. Cuando estábamos allá afuera, en nuestros afanes de la vida, los placeres, no nos importaba nada. O le hacíamos la vuelta a lo que fuera allá, porque no había una norma de vida. Los placeres de la carne, lo que a mí me gusta, a lo que estaba acostumbrado, donde yo paso rico. Ya nosotros tomamos una decisión libre. ¿A quién lo convirtieron con una Colt 45, un 38? ¿A quién? ¿Quién se convirtió así? Nadie. Usted por libre decisión dijo, no, yo quiero un estilo de vida diferente. Dios me habló. Yo quiero conocer a mi creador. Estoy cansado de vivir como vivo. Quiero una nueva forma de vida. Usted vino fue por eso. ¿Estamos? Usted podrá notar también que en las raíces hebreas dejamos de hablar, dejamos de predicar y dejamos de enseñar del diablo. No por eso quiere decir que no exista. ¿Me siguen? ¿Por qué le tengo que gastar tiempo, esfuerzo? Imagínense yo sentarme. Hasta hace poquito yo no usaba gafas, man. Pero por esto estar leyendo, esforzando la vista, ¿usted cree que yo le voy a gastar tiempo en la enseñanza del diablo? Sabiendo que puedo hablar de la cabeza del creador, el rey. ¡Dáselo fuerte! ¡Dáselo al rey! Pero existe, claro que existe. Pero no es importante por varias razones. Primera, ya no estamos bajo su poder. Anoten el versículo. Primera de Juan 5, del 18 al 19. Bueno, sí, se lo voy a leer. Vamos a leerlo para que entendamos que es que en la Biblia lo dice. La Biblia está escrito, amados. Primera de Juan 5, del 18 al 19. Les leo. Sabemos que todo el que ha nacido de Elohim no peca. Antes bien, el que ha nacido de Dios se guarda y el maligno no lo puede agarrar. Sabemos que procedemos de Elohim, de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Asómese allá afuera. Ahí está el mundo y quien lo gobierne. Usted está aquí guardadito porque usted tiene otro gobernante y se llama Yeshua, el Mesías de Israel. Amén, dáselo fuerte, dáselo, es para él. Segundo, dice la escritura que después de salir de ese sistema se nos dio la victoria. Devuélvase 2 capítulos ahí mismo, en esa misma carta, 2 capítulos. Y vaya al capítulo 3 para que tenga el sabor de la victoria que recibimos en los versículos del 7 al 10. Cuando lo tengan me dicen amén. Miren la forma hermosa como el Eterno nos habla en esa carta. Hijitos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo. Como él es justo, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Pues el diablo peca desde el principio,
Para esto fue manifestado el Hijo de Elohim, Yeshua el Mashiach, para que destruyera las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Elohim. ¿A quién le estoy predicando yo? A hijos nacidos de Dios. Nosotros tenemos otro estilo de vida, por lo tanto no le damos importancia a lo que quedó atrás. Tercero, él fue vencido en el madero. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2. Y con esto recordamos a nuestra amada hermana Gloria Plazas, que decía colondoncenses. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 15. Cuando lo tengan me dicen amén. Colosenses, Diego. Aquí está. 2, 15. No, se los voy a leer desde el 13 para que la forma de entendimiento sea completa. Y a vosotros, que estando muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, todos los delitos, y cancelando el documento de deuda con los decretos que nos eran contrarios, y los quitó de en medio, clavándolos en el madero, en esa cruz, en esa señal de pacto. Ahí clavó todo lo que era contrario para nosotros. Y después, escúcheme bien la victoria, y después, en ese lugar llamado el madero, la crucifixión, y después de despojar en ella a los principados y a las potestades, los humilló públicamente, llevándolos prisioneros en desfile triunfal. ¿Tenemos o no tenemos la victoria sobre el maligno? ¿Cuántas películas de Rocky han hecho? Como 6, 5, 6, porque era el que siempre ganaba. Nunca hicieron una película del que perdía. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Dónde vas a invertir tu tiempo? Y cuarto, Él es el padre de los hijos de desobediencia. Yo vengo a hablarles a ustedes del padre de la luz. Nosotros tenemos otro padre. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 2. Bueno, lo voy a leer desde el 1 para que entendamos que está escrito en pasado. Porque usted ya salió de lo que estaba ya viviendo detrás de esos muros y usted se vino a vivir aquí lo que se vive en este muro. Dice así: y a vosotros, que estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los que anduvisteis en otro, está hablando de nosotros en otro tiempo, pasado, según la tendencia de este mundo. ¿Cuál? El de allá afuera, no este, el de allá afuera. Conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora mismo está potencializando, energizando a los hijos de desobediencia. Ya no somos hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia están allá afuera. ¿Con quién? Con el padre de la desobediencia. Entonces, amados, ¿quién debe ser nuestro foco de atención? O sea, si ya les he hablado, dice la escritura que tenemos 3 enemigos. 3 enemigos tenemos. Nuestra propia carne,
Diga conmigo, el yocito lindo. Mi primer enemigo es el yocito lindo. Yo. Es que yo. Ese egoísmo no es yo. El segundo enemigo es el mundo. ¿Y dónde está el mundo? Afuera. Y el tercero, el diablo. Y ya fue vencido. Entonces, de acuerdo a esos tres enemigos, vuelvo a decirle, hay un enemigo que se llama el yocito lindo. Lo voy a decir en cristiano. El hombre viejo. La vieja naturaleza. ¿Me siguen? ¿Estoy bien? ¿Les estoy enseñando Biblia? ¿Sí? La vieja naturaleza. Pero en hebreo se dice el yacer hará. ¿Cómo se dice en hebreo? Es hebreo. No es cábala. Es hebreo. Yacer hará. La mala inclinación. El viejo hombre. La vieja naturaleza. ¿Es cábala o es hebreo? Para que no se dejen enredar de los mensajitos pendejos de hoy. El mundo. ¿Dónde está el mundo? El diablo ya fue vencido. Chiquitico. Dice la escritura que está por estrado de nuestros pies. De acuerdo a esos tres enemigos, ¿en quién me debo concentrar? En el yocito lindo. Primero en el yocito lindo. El que tenemos que neutralizar es esa vieja naturaleza que va a estar siempre ahí tratando de apelar al que no le gustan las cosas de Dios. Adentro tenemos algo que no le gustan las cosas de Dios. No le gusta orar, no le gusta leer la palabra, no le gusta la libertad que hay en el espíritu del que aprende la verdad. No le gusta la alabanza y la adoración, se siente incómodo. La carne, eso se llama carne. Y todos tenemos carne. Pastor, ¿y cuándo se va a morir esa carne? Hasta que el Mesías vuelva, vamos a tener que lidiar con esta carne. Dentro de nosotros hay dos combatientes: la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Dentro de nosotros hay dos guerreros. Voy a ponerles un ejemplo que usted lo puede entender hoy moderno. Dentro de nosotros tenemos dos perros Rottweiler entrenados para matar. Esos así que son anchototes que caen, ¿no? Que los entrenan mordiendo una llanta y se cuelgan de esa llanta por horas. A ver quién tiene la mandíbula más fuerte. Esos dos perros están ahí y uno se llama carne y el otro se llama espíritu. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál es tu nombre, amada? Damaris. ¿Cuál tú crees que de los dos perros gana? ¿La carne o el espíritu? Dáselo fuerte a Damaris. De una lo dijo. Al que más alimente, mi hijo. ¿Qué vas a alimentar? ¿La carne? ¿El mundo? ¿Qué vas a alimentar? Usted decide qué es lo que va a alimentar. Usted quiere que gane el espíritu, alimente el espíritu. Alimente la vida, conozca la cabeza, viva por esta cabeza que se llama Yeshua, obedezca a la cabeza y usted verá el resultado de vida que usted va a tener. Entonces, ¿por qué me quiero enfocar de esta manera? Porque lo primero que yo tengo que cambiar es mi alma. Diga conmigo, nefesh. El alma animal que traigo. Yo tengo un alma animal, nefesh. Y lo confirma Jeremías 17:9. Engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Del diablo solamente dicen que es homicida desde el principio, padre de mentira, y lo tratan hasta bien. La Biblia lo trata con respeto. Pero de mi corazón dice que es engañoso y perverso. Sin remedio, dice algunas versiones, sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Concéntrese en ese.
Cambie eso que hay ahí adentro. Es que es muy fácil echarle la culpa al diablo. Es que se me opuso. A poner el diablo a un hijo de Dios, por Dios. Es una actitud de los hijos de Dios, saber quiénes son. El que tengo que vencer es el de aquí adentro. El de aquí adentro es el que yo tengo que vencer. Estamos en un proceso de santificación por medio de la palabra y del mandamiento para llevar esa nefes a que se convierta en una neshama. ¿Qué es una neshama? Alma divina, un alma espiritual, un ser que se conecta fácilmente con su creador y que depende constantemente de su creador, vive para su creador, se deleita en su creador, es lo primero en su vida. Y todo se lo consulta a su creador. Eso es un alma divina. Es un alma que está buscando primero el consejo de su Dios. Padre, ¿qué es lo que tienes para mí? Padre, yo pongo este día en tus manos y bendíceme, Padre. Permíteme que cada puerta que yo toque se abra. Y si no se abre es porque yo sé que no me convenía entrar en ese lugar. No, es que el diablo la tiene y eso se arrebata y se revienta. Ese sistema de predicación pentecostal, analicémoslo. Porque los verdaderos hijos de Dios, la bendición fluye. Fluye la bendición. Y cuando no fluye es porque el Padre no tiene esa puerta para ti abierta, porque te está cuidando, te está protegiendo. No es en este momento. Yo sí te lo voy a dar, pero no ahora. Todavía no has madurado. Lo que yo te pueda dar ahorita se va a echar a perder. Por eso no te lo doy todavía. Porque necesitas ordenar algunas cosas en tu vida, necesitas fortalecer otras para que mi bendición se mantenga, crezca, se consolide y después sea de bendición para otros. Entonces, no nos afanemos, empecemos a caminar elevando nuestro ser interior espiritual para que entonces algún día la palabra que está en Proverbios 4:23 se cumpla. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Ven? Ya no es el corazón engañoso y perverso. No, él lo puede cambiar en un corazón donde mana vida. Y vida en abundancia. Porque está lleno de Yeshua, de nuestro Elohim, de nuestro Salvador. Amén. Y esto es Biblia pura lo que le estoy diciendo. ¿Alguno ha sentido algún enfoque cabalístico en mi enseñanza? Pura Biblia. Pura Biblia. ¿Alguien ha sentido que he utilizado alguna referencia talmúdica? Pura Biblia. Cuando usted vea que yo estoy utilizando la cábala, usted me avisa. Pastor, eso sí es cábala. De resto, presten atención cómo se habla. ¿De dónde se viene la referencia? Si me están hablando claramente. Yo los estoy enredando, de pronto mis palabras los están enredando. Estoy tratando de acomodarle los versículos para que usted me crea lo que estoy diciendo. O usted está diciendo, no, de verdad que el tipo está hablando clarito. Amado, si el Padre a mí me ha dado una ventaja de enseñar, es porque yo hablo clarito. El que no me entienda es porque no quiere entender y no le conviene, porque quiere seguir haciendo lo que está haciendo. Así de sencillo. Entonces es importante que usted, el oído, escucha lo que se está diciendo. Me lo están diciendo de manera ordenada, me están citando la escritura, están acomodando el texto con las midot, las medidas correctas, no están extendiendo el versículo ni más allá ni más acá, me están hablando clarito, es la verdad. Y la verdad se acepta, la mentira se rechaza. Creo yo que este es el mejor tiempo para levantar la cabeza de los hijos de Israel. ¿Para levantar a quién? A Yeshua. Él es la cabeza de los hijos de Israel. Si yo logro levantar esta cabeza, la cabeza de todos sus hijos va a brillar. ¿Y cómo se levanta esa cabeza? Con conocimiento. Diga conmigo, ya no vivo yo,
sino que el Mashiach vive en mí. Hay que levantar ese Mashiach que hay en ti. El Mashiach vive en ti. Lo que yo les dije ahorita, el proyecto Mashiach. ¿Por qué es un proyecto? Porque yo no sé en qué nivel está el proyecto Mashiach en ti. Yo no sé. ¿Tú sabes algo, Gisela? El proyecto Mashiach en ti es bien fuerte. Mónica, el proyecto Mashiach en ti, violento. Vas muy bien. El proyecto Mashiach está rompiendo un cascarón poderoso en ti. Porque tú fuiste dura, pero te diste una oportunidad y se está rompiendo ese cascarón y el proyecto Mashiach va a crecer poderosamente en ti. Yo conozco mis ovejas. Yo conozco donde el proyecto Mashiach está flotando, está trayendo borbollón de bendición, está moviéndose. Entonces una hermana me recibe ahorita en la cocina y yo le digo, hermana, ¿cómo estás? No, pastor, esto está ardiendo, esto está pero bravo. Bendito el Padre porque no nos ha desechado. Preocúpese el que no le está pasando nada en la vida. Porque a los hijos de Dios Él siempre nos está tratando, siempre está trabajando con nosotros. Y estamos pensando, es que fulano, sutano y perengano me hicieron es. No quiere trabajar contigo. No has entendido que el trabajo es para ti. Estás poniendo el testimonio de que es que fulano y sutano no. El trabajo es contigo que te afecta tanto la situación. Porque Él obra de maneras misteriosas. Él obra de maneras misteriosas. Él utiliza a las otras personas para pulirnos a nosotros. Y nosotros queriendo que le prediquen a la piedra. No, la piedra la dejaron ahí para pulirnos a nosotros. Hermoso el Eterno, ¿no? Cuando cierro los ojos lo veo. Cuando me arrodillo es que estoy parado delante de Él. Todo al revés con Él, no todo al revés. Porque es el ámbito espiritual. Es otra cosa. Él es la cabeza que yo deseo levantar hoy. Al Mashiach que hay en cada uno de ustedes. El proyecto Mashiach que el Padre ha puesto en el corazón de cada uno de ustedes. La cabeza de la casa de Israel. Usted, cada uno de ustedes tiene una semilla de esa cabeza, de ese liderazgo, de esa potencia. Volvamos a Colosenses. Volvamos a Colosenses. Y vamos a analizar después del 15. Hay una información tan violenta, tan hermosa. Dice el versículo 15 de Colosenses 2. 1:15. 1:15. Él es la imagen del Elohim invisible. Entonces, la escritura dice que Elohim es invisible y que nadie lo ha visto jamás. Pero el proyecto Mashiach es la imagen visible. El que vea a Yeshua, ve al Padre. ¿Ok? Él es el proyecto. Nuestros ojos deben estar puestos en conocer a Yeshua. ¿Qué es lo que se va a mostrar de esa imagen? ¿Qué es lo que yo voy a ver? ¿Quién es? Su identidad, su potencia, su fuerza. Versículo 16. Y así se llama la enseñanza. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él. Entonces, es como si este banner azul fuera el eterno. Este banner azul le fuera el eterno. Y dentro de él se abrió un hueco. Y ahí en ese hueco creó el universo. Todo está contenido en él. Escúchenme bien, porque ahorita lo que les voy a dar es puro intelecto. Y pídale al Padre, Padre, dame sabiduría para escuchar a este hombre. Pídasela porque lo que le voy a decir lo voy a dejar loco. Todo eso azul es el eterno, el creador. Él es espíritu. Él todo lo llena.
Él lo es todo. Y dentro de Él, como que hizo una implosión, hizo ¡pum! Y abrió un espacio dentro de Él. Y en ese espacio Él creó el universo. ¿Cómo será de grande? ¿Cómo será de extenso? ¿Cómo será de alto? ¿Cómo será de profundo? Que dentro de Él creó el universo, porque Él lo contiene todo. Vamos por partes, que ponerme yo a hablarles de este enano, no. Yo les voy a hablar de uno que ni siquiera lo vas a poder entender de lo grande, porque ni siquiera tengo las palabras, porque Él es inefable. Y lo inefable es no tener palabras para describir algo tan grande. Sigamos. No se me desconcentren con los aplausos, concentrados porque vienen cosas bravas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Diga conmigo, plenitud. ¿Cuáles cosas? Dice aquí en el versículo. Fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. ¿Cómo? Dimensiones, Shamaim, cielos, cosas que usted no puede ver ahora. Hay algunos de ustedes que Dios les dio el don del discernimiento y ustedes pueden ver algunas cosas espirituales. Y hay momentos en que se activan y usted puede percibir cosas espirituales. Pues quiero que sepa que hay un mundo poderosísimo que usted no ve. Y la escritura enseña que todo lo que se ve es destructible, pero lo que no se ve es eterno. Bien interesante. Entonces, sigamos ahí. Pongan sus ojos en estos pasajes, porque yo les voy a través de la escritura, no yo, el Espíritu de Dios a través de la escritura va a resaltar esta cabeza. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos y dominios, principados y potestades. Todo tipo de autoridad está contenida en Él. No existe ninguna autoridad fuera de Él. No existe nada fuera de Él, porque como Él es esto, si algo existiera aquí afuera, entonces esto no existiría. Si Él lo llena todo y dentro de Él se crearon todas estas cosas, visibles e invisibles, y todas las autoridades, si algo existiera fuera de Él, entonces Él no existiría. Yo les dije que se prepararan. Información cuántica. La mente empieza. Este tipo se la fumó verde. Le estoy hablando en términos donde usted tiene que rumiar el concepto y darle vueltas en la cabeza hasta que lo comprenda. Él lo es todo. Él lo es todo. Y dentro de Él creó un espacio. Y en ese espacio hizo cielos y tierra, visible e invisible, poderes y autoridades. Todo está contenido en Él. Y fuera de Él no hay nada. Porque si hubiese algo fuera de Él, entonces Él no existiría. Esa es la cabeza que les estoy presentando. Todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Entonces, en Él fueron creadas todas las cosas. Pero también dice el versículo, por Él y para Él. Está hablando de ser dueño de todo y soberano sobre todo. ¿Será que ese ser en el que en Él se hizo todo, por Él se hizo todo y para Él se hizo todo, tiene algún enemigo? ¿Alguien se le puede enfrentar a ese todo? Ese famoso diablo forma parte de esa creación y está sujeto a la autoridad de su creador. Él no puede hacer absolutamente nada sin su autorización.
Ese adversario es tu adversario y el mío, no el de él. Ese adversario es el adversario del plan que Dios tiene contigo, no del plan de Dios, porque el plan de Dios se va a cumplir. Yo quiero que empiece a poner las cosas en el orden correcto para que usted pueda vivir en la bendición correcta. Porque ese es otro fenómeno que tenemos, que EMC dice que el diablo no existe. Por eso estoy hablando de la forma que estoy hablando. Compartan este video para las personas que dicen que el diablo no existe. Perdón, que EMC dice que el diablo no existe. Compártalo, por favor. No le vamos a dar la autoridad pentecostal que otros le dan. No, esto es raíces hebreas, mijo. Esto es intelecto, esto es conocimiento, esto es sabiduría, esto es obediencia. Esto no es una forma de enseñar y predicar para que la gente diga, ay, ¿qué es esta locura? No, eso es pentecostalismo. Esto es la verdad de la escritura. Esto es conocimiento, esto es lectura. Esto es intimidad con el Eterno. Esto es revelación. Diga conmigo, nivel de revelación. Eso depende del nivel de revelación que el Padre ha entregado. ¿Cuánto el Padre me ha revelado? ¿Cuánto te ha revelado? Y esto es importante, amados, porque aún los escogidos están siendo engañados. No serán, están siendo engañados. Todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes que todas las cosas. Él es antes de este meollo que hizo aquí para hacer una creación. Él es antes. ¿Por qué es importante entender ese concepto? Porque habla de su eternidad. Y hay formas de hablar, aún de grandes teólogos, que le quitan la eternidad al Creador. ¿Quién es Él? Para Él y con Él, si no es Yeshua. Porque en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y Él es antes que todas las cosas. Entonces, ¿quién es Él? Silencio. Ay, 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 aleluya. Y todas las cosas subsisten en Él. Versículo 17. Y todas las cosas subsisten en Él. Cuando el versículo empieza con y en Él, y Él es antes que todas las cosas, diga conmigo Aleph Tav. Aleph Tav. Él es la cabeza y la eternidad. Él siempre existió. Los estoy calentando para la parte dura. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo. Entonces, como yo les he hablado mucho de la mujer es el cuerpo. Y Él es la cabeza del cuerpo. El pueblo es el cuerpo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en el Mesías, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Somos parte de un cuerpo y Él es la cabeza. Y no cualquier cabeza tenemos, amados. Cuando usted entiende la cabeza que está sobre, usted se siente seguro. Usted se siente seguro cuando usted conoce esa cabeza. ¿De qué me voy a preocupar? Si esa cabeza es fiel, si esa cabeza es buena, si esa cabeza es misericordiosa, es justa esa cabeza. Amado, cuando usted entiende quién es su cabeza, usted se vuelve hasta descarado.
Sí, Él nos hace descarados. Él te dice, David, ¿y por qué las aves del cielo no se preocupan qué van a comer o qué van a beber? Y yo las alimento a todas. ¿Por qué te afanas, hombre de poca fe? ¿Quién es tu cabeza? ¿Por qué te afanas por tus ojos? Yo solamente necesito que me veas a mí, dice el Señor. ¿De qué te preocupan tus ojos? Él es la luz. Así estemos a oscuras. Sansón, después de tener todo ese poder, esa fuerza y esa grandeza, le quemaron los ojos. Y llegó la mejor amiga y le dijo, mira, ¿en qué has quedado? Te dejaron ciego. Dijo, no, ahora veo. ¿Dónde está Beltrami? No vino. Hable con Beltrami. Y Beltrami habla como si estuviera viendo. Hable con él. Lo salude. Hacía días que no te veía. Beltrami habla como si viera. Así debe estar el pueblo del Eterno. Nosotros llamamos las cosas que no son como si fueran. Y nosotros disfrutamos de todo como si fuéramos los dueños de todo. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Amén. Ese es el pueblo del Eterno. Porque conoce su cabeza. Él es fiel. Él es bueno. Pastor, entonces ¿qué es lo que está pasando? Te está educando. Te está formando. Está empezando a hacer cosas en ti que necesitas madurar. Recibe. Recibe, espera y recibe. Él es la cabeza del cuerpo. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. La palabra preeminencia es lo que debe estar antes en el versículo, porque cuando dicen Él es el principio, es una palabra errada. Él no puede ser un principio. Todo lo que usted diga que le corte su eternidad, ¿está mal? Esa palabra, Él es el principio. Él no tuvo principio de días ni fin de días. Él es eterno. Pero como vivimos en un lenguaje que es escaso para definir su inefable grandeza, pues utiliza las palabras más cercanas. Y las más cercanas fueron grecorromanas. Ay, Él es el alfa y la omega. Principio y fin. Rompieron con la eternidad de tu creador. Ah, no, pero es que eso es para el Hijo. Él sí tuvo principio de días. Trinitarismo, catolicismo y con ello paganismo. Tres dioses, un solo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, puro paganismo. Porque la escritura dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye, oh Israel, Yud Hei Vahei vuestro Elohim, Yud Hei Vahei uno es. Así dice la escritura. Pues, o nos sentamos en la escritura y defendemos la escritura, o vamos a seguir divagando en conceptos de hombres. Para que en él, para que en todo tenga Él la preeminencia. Eso sí es importante. La palabra preeminencia, primigenio, que es algo que supera absolutamente todo. Por cuanto agradó que en Él habitara toda la plenitud de la deidad. Esa es la cabeza. En ese Yeshua habita toda la plenitud de la deidad. Entonces estudiemos, vamos a ver, hacer el repaso. Pongan cara de intelectuales, por favor. Por favor, pongan cara de intelectuales, que esto no es fácil lo que voy a leer. Uno de los grandes problemas que tienen los traductores de las Sagradas Escrituras es traducir algunos textos, palabras o expresiones que solo existen en el hebreo y que quizás no tengan un similar en los demás idiomas. En este caso, la expresión Eye, Asher, Eye, y esto es lo que vamos a ver en el siguiente estudio. Pero no lo vamos a hacer todo, son como 10 hojas. Vamos a leer solamente la parte que compete a lo que les estoy diciendo, porque yo creo que ya están en capacidad de captar lo que aquí les voy a decir.
Las explicaciones de este gran nombre es como decir, recuerden que estamos hablando del tetragramatón, Yud, Hei, Vav, Hei, ¿cierto? Es como decir, yo soy el que existe siempre. La forma de Eye, Asher, Eye es, yo soy el que existe siempre. Pues nada es eterno, excepto Elohim, ya que solo Él existe en la eternidad. Es inconcebible que alguna otra cosa perdure para la eternidad, excepto Él. O los que perduran por la fuerza y poder que emana Él. Nosotros no somos eternos, pero Él nos va a dar eternidad. ¿Y por qué vamos a tener esa eternidad? Porque el poder emana de Él para que podamos vivir eternamente. Depende de Él. Vamos a decir que dentro de 10 millones de años Él se cansó de nosotros. Y diga, no, de verdad que ustedes ni aquí pues. Él es el único que tiene el poder de cortarnos, porque Él es el ser existente. El resto, viviremos, operaremos y tendremos una identidad porque emana de su bondad que nosotros estemos. También se dice, que esto sí lo conocen, soy quien soy. Esa es una de las traducciones más conocidas del tetragramatón. Soy quien soy. Es un nombre derivado de la palabra allá, del ser, del existir, que designa la existencia, puesto que este verbo significa Él fue, y no hay distinción entre el ser y el existir en la lengua hebrea. No hay distinción entre el ser y el existir en la lengua hebrea. ¿Entienden? Porque aquí se puede llegar a empezar a confundir el concepto, porque aquí sí se diferencia, pero en hebreo no se puede diferenciar. La expresión Asher, que es una identidad de quién, también explica que Él existe, pero no por la existencia, que sería como decir el ser que es el ser. Más fácil, Él es. Él es. Hace 10,000 millones de años, Él es. Antes de 10,000 millones, Él es. Hoy, Él es. Y dentro de 1,000 millones, Él es. Él es. ¿Me siguen? O sea, una existencia imprescindible. Él tiene una existencia imprescindible. Él es. Nunca fue inexistente y nunca lo será. O sea, que su eterno poder emana de su eternidad. De igual manera, el nombre Yah. El nombre Yah, ustedes lo ven por todos los salmos. Yah. Y, A y H. Yah. Que es como la contracción de Yahweh. La contracción Yah. Por eso para mí ese Jehová no cuadra. Pero aceptamos al que le diga Jehová. Que el salmo se está lleno de Yah. De igual manera, el nombre Yah, que es un indicativo de la existencia eterna, junto con la palabra Shaddai, que es derivado de la palabra Dai, suficiente. Escuche bien esto, lo que le voy a decir. Suficiente, expresivo de suficiencia. El que es por existencia, Él es suficiente. Si tú eres el pueblo y Él es la cabeza, con esa estructura es suficiente. Porque Él es suficiente. Tú lo tienes a Él, es suficiente. ¿Por qué las situaciones adversas, los atentados de muerte, enfermedad, las situaciones difíciles, la pobreza,
Las trampas de la vida en las que caímos nunca tuvieron poder sobre nosotros, porque Él ya nos conocía. Él ya era cabeza de nuestras vidas. Nuestros caminos ya estaban separados para Él, y sin saberlo, Él era suficiente. ¿Cuánto más ahora que lo conoces? ¿Cuánto más ahora que sabes quién es Él? Antes no sabía que era suficiente. Antes no sabías que era suficiente y aquí estás. Hoy sabes que es suficiente. ¿De qué te preocupas? Tengo el suficiente. Y nos puede embargar, quiero que sepas que nos puede embargar la humanidad, la carne, nos puede embargar. Van a venir momentos. Usted puede ver al pastor Diego en algún momento como aburrido, como, pastor, después de esa enseñanza, ¿qué le pasó a Elías? Acabó con 450 y él mismo los degolló. Y a la hora estaba escondido de miedo. Porque hay una humanidad que apela en nosotros. Pero en esa humanidad nunca olviden los principios que han aprendido espirituales. Él es suficiente. Si usted lo conoce y lo tiene, Él es suficiente. No se preocupe a donde la vida lo lleve. No se preocupe en las circunstancias donde lo remonten, en las vicisitudes que el día a día nos lleve. Diga conmigo, Él es suficiente. Amén. Termino. Dado así a entender que no necesita de ningún otro ser fuera de Él para que exista todo lo que Él ha creado a su continua condición que se manifiesta a través de Él. En Isaías 45, vaya conmigo a Isaías, que Isaías en voz de profeta lo expresa de una manera tremenda. Isaías 45. Se va a gozar con estos versículos después de la cátedra hermosa, porque estoy hablando cátedra, estoy hablando como, no es que yo me imagino que esos cursos que hacen estos señores ahora famosos de doctorados en la divinidad, hoy estuvieron en un doctorado de divinidad. Hoy estuvieron en un doctorado de divinidad. Ustedes van a salir hoy como doctores en divinidades. Perdón, en la única divinidad que existe. Amén. Isaías 45 del 5 al 7. Cuando lo tengan me dicen amén. Yo soy Yud-Hei Vah-Hei y no hay otro. Fuera de mí no hay Elohim. Escúchenme bien. Vuelvo a leer el versículo. Yo quiero que después de toda esta introducción que yo les he hecho y el ejercicio de entendimiento, cuando usted lea el versículo, dije, espérate que aquí está clarito. Vuelvo a leer. Yo soy Yud-Hei Vah-Hei y no hay otro fuera de mí. No hay Elohim. ¿Cuántos hay? Uno. Porque no puede haber otro fuera de Él. Porque Él es suficiente. Él es. Amén. Sigamos leyendo. Aunque no me conoces, para que sepan desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, que no hay otro fuera de mí. No hay otro fuera de mí. Yo, Yud-Hei Vah-Hei, y no hay otro. Yo, el que aquí es donde les va a doler. Para que a veces dejemos al diablo tranquilo allá en su derrota. No es que el diablo, y si fue Dios, porque Él es suficiente también para pegarte la frenadita. Mira lo que dice el versículo. Yo, el que preparo la luz y hago la tiniebla. Porque es que es Él. Él es. Yo, el que hago la paz y creo los males. Y creo la adversidad. Mediten en estas palabras, amados.
Porque a veces te puedes estar oponiendo a tu creador, pensando que es el diablo, y resulta que es tu creador. ¿Qué le pasó a Bilán y a la burra de Bilán? Tuvo que hablarle a la burra. Hey, mijo, no está viendo el que hay adelante, pues. Me va a seguir dando palo. Habló la burra. Claro, mijo, si usted no entendió, nos vamos a deleitar en esa paracha cuando el burro te tenga que hablar. Yo, el que hace la paz y crea los males. Yo, Yud Hei Vahei Elohim, el que hace todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Él lo es todo. Todo. Cuando usted aprende a verlo así, es suficiente. Es suficiente. Y si usted se devuelve 2 capítulos, entonces ya lo encaja. Aquí, no, sí, Él, Dios. Pero cuando usted se devuelve 2 capítulos, entonces entiende que que tiene el nombre de Yeshua, es Yud Hei Vahei, hecho carne. Capítulo 43, versículos del 11 al 14. 43. Oído con la transición profética que hay aquí. Yo soy Yud Hei Vahei, tetragramatón, el suficiente. Yo soy Él. Yo soy el ser. Yo soy, yo. Y fuera de mí no hay quien. O sea que este Salvador no puede ser independiente de esta deidad, porque fuera de Él hay que entonces entender qué quiere decir la Escritura cuando habla del Hijo de Dios, porque no es algo fuera de Él. Es una expresión que necesitamos conocerla desde la tendencia hebrea, porque no es el Hijo de Dios, como cuando se pare un hijo, como cuando se embaraza una mujer para que Él pueda tener un hijo, porque Él es espíritu. Volvamos. Yo soy Yud Hei Vahei, y fuera de mí no hay quien salve. Yo predije y yo salvé. Yo dije la profecía de mi salvación y yo mismo fui salvé. Muy importante. Yo os lo he hecho saber, y no ha habido Dios extraño entre vosotros. Por tanto, vosotros sois mis testigos, dice Yud Hei Vahei. Ojo con estas frases, porque son frases proféticas. Son frases que el profeta las dejó establecidas para el momento del cumplimiento. Estas palabras específicas que yo le estoy leyendo al final del versículo 12 dice: por tanto vosotros sois mis testigos, dice Yud Hei Vahei. ¿De qué? De que les anuncié que yo los iba a salvar. ¿Y qué le dijo Yeshua a sus discípulos en Hechos capítulo 1 versículo 8? Y vosotros seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta América. Después le explico por qué se cambia la palabra hasta lo último de la tierra por América. Después le explico. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en América. Ahí está el cumplimiento profético de esa palabra. Siga conmigo que hay más palabra profética. Sí, antes que hubiera día, yo soy. Antes de todo. Se lo expliqué ahorita. Y no hay nadie que pueda librar de mi mano. Y no hay nadie que pueda librar de mi mano. Y quiero que tengan en cuenta eso. No hay nadie que pueda librar de la mano del Eterno. Y en esa mano Él puede estar ejecutando el bien o el mal. A la concepción mía. Pero ¿por qué estoy en este proceso tan maluco? Porque es que estás en el hueco de la mano de Él y te está formando. No es el diablo. Deja al diablo tranquilo.
eso no gusta. Deja al diablo tranquilo, porque el que te tiene ahí en este procesito se llama tu creador, y aunque no te guste, él te va a formar. Sí, antes que hubiera día, yo soy, y no hay nadie que pueda librar de mi mano. Vaya conmigo a Juan capítulo 10, versículo 28. Son palabras proféticas que traían la identidad de Yeshua, quien es la cabeza. 10:28, hija, dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Palabra profética cumplida. ¿En quién? En Yeshua, la cabeza, el Elohim eterno. Lo que hago, ¿quién lo podrá deshacer? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en oración, amados? Pedirle misericordia al Padre. Ten misericordia, Padre. No lo sé todo, no lo entiendo todo. A veces mi humanidad apela. A veces me siento en momentos tan caóticos que yo a alguien le tengo que echar la culpa. Pero necesito consultarle al Creador si Él es el que me tiene en el hueco de su mano en este proceso. Es necesario que nosotros podamos tener la identidad correcta de Yeshua y el poder que hay en esa cabeza que tenemos para ser más efectivos en el plan transformador que Él tiene con nosotros, para estar más claros en el plan transformador que Él tiene con nosotros. Porque aquel que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, la perfeccionará hasta el día del Mesías. Eso es un principio. Y si en ese sentido le toca utilizar al diablo y a su ejército de demonios, pues los va a utilizar para lograr su propósito. Pero ellos no están por encima del Eterno. Eso es importante entenderlo. Así dice Yud-Hei Vah-Hei, el que está redimiendo, el Santo de Israel. ¿Quién es Yud-Hei Vah-Hei? El que está redimiendo. Y cuando habla de esa manera, el que está redimiendo, el que está redimiendo, el que está ejecutando esta salvación a nivel mundial, el que está siendo declarado para salvación, ¿quién es? Yeshua. Diga conmigo, Yeshua, el Yud-Hei Vah-Hei, hecho carne. Cuando usted tiene esa identidad clarita, diga conmigo, es suficiente. No cuando usted tiene dos, cuando usted tiene tres. Y usted se da cuenta cuando ora, porque usted ora: Padre, yo te lo pido en el nombre de tu Hijo y por el poder del Espíritu. Trinitario. Trinitario. Ese es el lenguaje que recibes bajo ese concepto trinitario. Cuidado con lo que pronuncias. Estás orándole al que es suficiente. ¿Cómo le estás orando al que es suficiente? Él es suficiente. Volvamos a Colosenses para terminar del 19 al 23. Y ahora sí empezar con la prédica. No, porque Colosenses 1, nos quedamos en el versículo 19, pero quiero cerrar hasta el 23, amados. Voy a volver a leer el 19. Por cuanto agradó que en él habitara toda la plenitud de la deidad, y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre del madero. La salvación en Yeshua. Diga conmigo, pacto renovado. Y a vosotros, que en otro tiempo erais extraños y enemigos, por tener la mente ocupada en las cosas malas y en las obras malas, aún así, ahora os reconcilio en su cuerpo de carne, os reconcilió
en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mira cómo nos presentó. ¿Usted cree que ese ser que yo les acabo de definir no va a ser la cabeza de un pueblo puro? Él te está viendo puramente. Lo único que Él está esperando es que tú te empieces a comportar de esa manera. Ya, pero Él te ve puro. Él te ve puro. Él ya pagó el precio para tu pureza. Él quiere que tú empieces a caminar de manera congruente a esa pureza, sabiendo que Él es suficiente. Versículo 23. Ya que en verdad permanecéis sólidamente cimentados y firmes en la emuná, y sin moveros de esperanza, y sin moveros de la esperanza. No tengo que hacer propaganda al ministerio, que nene. Amados, es que a mí me duele mucho cercenar el cuerpo. Me duele cuando se cercena el cuerpo. Hace 2 semanas en la casa de Israel éramos 5,135, 37 personas, familias, conectados. Desde que empezó todo este murmullo de que nosotros somos cabalistas, que todo lo que hacemos en esa mesa es cabalista y babilónico, se han salido más de 100 personas de ahí. Eso es cercenar el cuerpo del Mashiach. Y eso a mí me duele, porque soy un pastor, porque yo protejo las ovejas, yo protejo el cuerpo del Mashiach. Nunca había visto en menos de 2 semanas que tanta gente se saliera, pero así. Y sin moveros de la esperanza del evangelio que oísteis. Ojo con el evangelio. Porque la gente dice, no, es que el evangelio de Jesús. Espérate, el evangelio no es moderno. El evangelio no nació con Yeshua. Escuchen lo que dice la escritura. La esperanza del evangelio que oísteis, el cual fue proclamado en toda la. Amados, desde la misma creación se habla del proyecto Mashiach. Lo que pasa es que nunca te dejaron ir a esa información. Y si te la presentaron bajo la enseñanza grecorromana pentecostal adventista bautista. Y ese rezago, cuando usted tiene estos pelitos aquí, usted sabe quién enseña en sistema grecorromano, por más Torah que quiera tirar. Usted solo identifica, porque el sistema hebreo es otro modelo de pensamiento. Y se necesita intelecto para ello. La esperanza del evangelio que oísteis, el cual fue proclamado en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, llegué a ser servidor. Amados, el mensaje del evangelio yo se los puedo predicar desde Génesis capítulo 1. Ahí está guardado el proyecto Mashiach desde siempre. Lo que pasa es que necesitamos el modelo de pensamiento correcto. Poderoso es entender todo este potencial de plenitud de nuestro único Elohim y Salvador, Yeshua Mashiach. Y hay una palabra que a mí me golpeó estas semanas. Deuteronomio 29:29. Eso fue lo que me llenó de alegría en medio de todo esto. He tenido que lidiar con semanas difíciles. Pero cuando el Eterno me dijo, tranquilo, que las cosas ocultas me pertenecen. Tranquilo. Pero las reveladas le pertenecen a los hombres. Y entendí que hay niveles de revelación. Y MS Shalom Internacional está en un nivel de revelación muy alto. Y por eso el respaldo del Padre. Y por eso fácilmente algunos que no pueden obtener ese nivel de revelación, reversa. Michael Jackson. Reversa. Reversa. Dan reversa.
se salen de esa secta. Las cosas ocultas le pertenecen a Yud Hei Bajei, pero las cosas reveladas son de los hombres. ¿A qué hombres? A los que Él le place revelarles estas cosas. La revelación es como un resplandor, amados. La revelación es un resplandor. ¿Qué quiero decir con esto? Tú y yo siempre, desde que llegamos al Evangelio, empezamos a caminar en la luz. Eso yo no lo voy a negar. Cuando llegó Jesús de Nazaret, empezamos a caminar en luz. Pero todavía no había llegado el resplandor. Una cosa es la luz y otra cosa es el resplandor. Ese fogonazo de luz que... Espérate. Son dos cosas distintas. Y usted va a ver que en la escritura eso está bien marcado. En Isaías 9 del 1 al 12 dice, Isaías 9 del 1 al 2. Pero no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Así como en tiempos pasados hizo que fuera despreciada, en los venideros la hará gloriosa. Oh tierra de Zebulón y tierra de Neftalí, camino del mar más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. Diga conmigo, está hablando de mí. Hablando de Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas. Ahí dice. Vio gran luz. No vio luz. Vio gran luz. Vio un resplandor distinto. A los que moraban en región y sombra de muerte, les resplandeció gran luz. Este resplandor de una mayor, de una gran luz, nos muestra revelación. Nos está hablando de que hay un conocimiento que hemos podido ver muy superior a lo que la luz normal puede presentar. Y estoy convencido que no todos caminamos en los mismos niveles de revelación. Olvídate de eso. A veces nos castigamos. Ay, pero ¿por qué? Ay, pero es que no entiendo. Mijo, son niveles de revelación distintos. Al Padre le ha placido revelar otras cosas a otras personas. Punto. Evalúe, ore 2 años encerrado en su cuarto para ver cuál es la revelación que el Padre quiere que tú sigas. Así es, así funciona esto. Y yo no estoy hablando de salvación. Estoy hablando de demora en el proceso. Dios quiere revelarte grandes cosas, pero no estás preparado para la gran luz. Esas palabras que fueron anunciadas para Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas que vio gran luz, hablaba en profecía de ti y de mí. Vaya conmigo por favor a Mateo 4. Porque cuando nosotros vemos la palabra del Eterno ya reflejada en aquellos que ya conocen quién es la cabeza de todo, la luz eterna hecha carne, dice la escritura en Mateo 4, desde el versículo 12, cuando lo tengan me dicen amén. Cuando oyó que Johanán había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Y dejando Nazaret, habitó en Cafarnaún, la que está junto al mar, en los confines de Zebulón y de Neftalí. ¿Para qué se fue a habitar allá él? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zebulón y tierra de Neftalí, camino del mar más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra y de muerte, una luz les resplandeció. No es una luz cualquiera, es una luz que resplandece. Y cuando a usted le toman una foto con un flash, usted se queda. Porque resplandeció, se rompió algo en el entendimiento tuyo. Pudiste ir a otro nivel.
Y esto es importante, los niveles de revelación, amados, porque el Padre quiere. Jeremías 33:3 decía Francisco, ¿no? Clama a mí y yo te mostraré cosas grandes, ocultas, escondidas que tú no conoces. Apenas llega lo desconocido, ay, eso es cábala. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando tú tienes esta luz del Mashiach, cuando el proyecto Mashiach está en ti alumbrando correctamente, las personas tienen que venir al arrepentimiento. Las personas tienen que venir al camino de la transformación. Las personas tienen que escuchar y ver un testimonio en nosotros, una luz que sale de nosotros para que puedan llegar al camino de la verdad. Cuando yo hablo de estas palabras, amado, que se le dijeron a los que estaban en Galilea de los gentiles, estoy ocupándome de las palabras que están en Lucas 24:44, porque en Mateo 4 estaba Yeshua en carne. En Lucas 24 estaba Yeshua glorificado después de haber resucitado. Y él, después de haber resucitado, en Lucas 24:44, ¿qué les dijo? Y era necesario que todas esas palabras se cumplieran acerca de mí. Hablaban acerca de mí desde la ley de Moisés, los profetas y los salmos. O sea, que todo lo que yo les estoy diciendo era la necesidad de un cumplimiento para que quedara testimonio de que el que es suficiente vino por ti. Nos salvó con su suficiencia. Tú no necesitas a otro ni a otro sistema, porque Él es suficiente para tu salvación. Dáselo fuerte. Y entonces en el versículo 45 de Mateo 24 dice: y entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Niveles de revelación, amados. Si esa luz, llamado Yeshua, no hace un resplandor en nosotros y nos abre la mente, no podemos ir a los nuevos niveles de revelación que Él tiene. Se reveló lo escrito. ¿Tenían la luz los discípulos? Sí, pero no les había resplandecido la luz. ¿Tenían la luz? Sí, pero Él no había ordenado que resplandeciera esa luz. Finalizamos con Hechos 9, del 1 al 4, y con este versículo, con este pasaje de Hechos 9, del 1 al 4, quiero que sepan que me sigo preparando en este mismo modelo de enseñanza para que usted conozca la cabeza de Israel y la levantemos con conocimiento. Levantemos al Mesías, el proyecto Mashiach, de la forma correcta, con sabiduría y con conocimiento, porque usted lo necesita. Usted necesita ser un testigo de Él a donde quiera que vaya. Hablar no solamente de que Él nos salvó. Puede explicar a una persona que si Él se mete con ese Salvador, le es suficiente. No, pero es que usted no sabe el problema que yo tengo. Usted no sabe quién es el suficiente. No, pero es que usted no entiende lo que conozca al que es suficiente. Si usted le da la oportunidad al que es suficiente, Él será suficiente para transformar su vida. Él será suficiente para llevarlo a otro nivel. El problema está en nosotros. Es en nosotros, no en el suficiente. O sea, nosotros llegamos a ser tan insuficientes que no aceptamos su suficiencia. Y esto parece un trabalenguas loco, pero es la verdad. Versículo 1 de Hechos capítulo 9. ¿De quién estoy hablando? ¿De un erudito? Si había alguien que conocía la luz de la Torá, era el tipo este que voy a hablar. El discurso de Pablo no cualquiera lo entiende. El mismo Pedro lo decía. Pablo, Rab Shaul es difícil de entender. Si lo decía un judío. Y no lo dijo el judío que cortaba orejas.
Lo dijo en las cartas cuando ya era un anciano maduro que había visto y recibió la revelación completa. Cuando usted ha recibido la revelación completa, usted dice, wow, es que sí sabe. Pero cuando usted está peleando con el chorrito de luz que está recibiendo, no, ese es... Cuando usted mocha orejas, usted no entiende la luz. Pero cuando usted tiene la luz, dice, wow, es profundo, yo lo voy a estudiar más. De verdad que me quedo corto. Me quedo corto. Eso se llama humildad. Y el que es humilde, el Padre le revela más. Pero el que cree que se las sabe todas, y yo escucho el discurso, es que me encanta escuchar. Volvémelo a poner, amor, devolver los 5 minutos, yo vuelvo a escuchar las bobadas que está diciendo. Usted no es capaz de evaluar a la gente. Usted no es capaz de sentarse en un video y escuchar si lo que se está diciendo es coherente y respaldado. O simplemente se están cogiendo pedacitos de cositas y se acomodan para dañar. Usted no es capaz de hacer eso. Es fácil. Coge un lápiz, empiece a anotar palabritas a ver con qué se sustenta lo que se está diciendo. Esto no tiene sustento. Nos estamos pegando de tonterías para dañar al cuerpo de Mashiach. Usted, dice la Escritura, que juzgará a los mismos ángeles. ¿Usted no es capaz de juzgar a los maestros de hoy? De la palabra, usted no es capaz de discernir si es verdad o es mentira, si viene del Espíritu de Dios, si eso edifica o destruye. Entonces, ¿en qué nos estamos entrenando? ¿Qué estamos conociendo? Esto es importante, amados. Muy importante, porque me preocupa la vida espiritual de ustedes. Hoy vamos a hablar de un Pablo. ¿Qué calificación tienes de conocimiento de Pablo? Pues yo del 1 al 10, un 11. Sí, es un hombre, olvídate. En ese tiempo, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Adón Yeshua, se acercó al sumo sacerdote y le solicitó cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos pertenecientes al camino, recuerde que a los seguidores de Yeshua le decían la secta de qué. Era una secta, eran peligrosísimos. Eran peligrosos. Esa gente estaba dañando gente fuerte. Es un peligro salgan de ahí. Salgan de ahí, esa gente es peligrosa. Los que siguen a ese son peligrosos. Salgan de ahí. Vean las palabras de el sabio que se conocía toda la Torah, Saulo, Pablo. Hay que matarlos, tan mal. Amén, sí. Sí, amén. Lo que usted diga. Yo no sé discernir. Yo no sé escuchar si lo que usted diga. No me voy a salir de ahí. Y le solicitó cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos pertenecientes al camino, hombres y mujeres, fueran llevados atados a Jerusalén. Pero yendo por el camino, sucedió que al acercarse a Damasco, repentinamente, una luz del cielo resplandeció a su alrededor. Y cayendo en la tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento Pablo contestó: ¿quién eres? Porque no te conozco. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Se sabía toda la Torah. Era irreprensible delante de todos los líderes religiosos del momento. Y el Padre lo tuvo que dejar ciego para que lo pudiera ver. ¿Quién eres? Póngase de pie, amada familia, porque
Vienen semanas muy especiales donde quiero poner, si el Padre me lo permite, en humildad, a MS Chalón Internacional en el nivel de revelación que el Padre ha establecido para un pueblo que está respaldando para lograr un propósito especial. Amén. La gloria sea para el Rey Eterno que se ha placido en entregarnos una información que la sabemos entregar, una información que la sabemos compartir, una información que está cumpliendo no con los propósitos del hombre. Quiero que sepan algo. El propósito de un hombre, pastor y ministro del evangelio, es tener algo como esto. Pregúntele a cualquier pastor de hoy que yo lo pare aquí y mire así y va a decir: tienes éxito ministerial. Esto es suficiente para la vista de un hombre llamado pastor, ministro en este tiempo en la ciudad de Miami. El que nos rentaba este lugar, esa es su iglesia, mire. Ese fierro que tiene ahí, esa es la congregación. En la pandemia todo el mundo se le fue y la gente dice: no, pastor, nosotros lo vemos mejor por internet. Aquí no viene casi nadie. Él creó todo este sistema porque él quiere llevar todo ese mensaje por internet. Nos tuvo que entregar la congregación a nosotros. Hay 2 ministerios más. Si usted viene mañana y se asoma, venga mañana. Y hay 3 servicios el domingo. Cuente los carritos que llegan. Esto, para un hombre, no estás teniendo éxito ministerial. Para un hombre. Pero cuando tú le dices: no, es que no solamente es esta. Hay 80 de estas. Eso no lo puede hacer un hombre. Eso no lo hizo Diego Higuita. Eso lo hizo el Rey en menos de 3 años. En plena pandemia, cuando se estaban cayendo todos los ministerios cristianos, cuando se preocupaban porque la gente no venía, el Padre en 3 años levantó 80 ministerios como este. Eso se llama respaldo del de arriba. No es capacidad humana. Y usted lo tiene que aprender a visualizar. Eso no. Esto no es normal. Entonces, ahí las palabras de Gamaliel deben ser muy importantes. Hey, no pelees contra ellos, porque de pronto estás peleando contra Elohim. Si eso es de Diego Higuita, tranquilo que eso se va a acabar rápido. Tranquilo. Si esto es de Diego Higuita, sus 80 van para abajo. Tranquilo. Pero si no es de Diego Higuita, estás peleando contra el Todopoderoso. Y ahí es donde yo les pido que oren y que podamos discernir. Oremos. Padre celestial y glorioso, yo te doy gracias en esta hora en el nombre poderoso de Yeshua. Yo te pido que prepares la mente de tu pueblo. Yo te pido que prepares el conocimiento y el entendimiento que tú vas a derramar sobre esta casa. Y que la gloria anterior que tuvimos no se pueda comparar con la gloria que se ha de manifestar en este ministerio el día de mañana, Padre. Sacude la mata si es necesario, Rey. Pero deja los escollos firmes, Padre. Aquellos que están bien cimentados en la verdad. Aquellos que van a traer fruto, Padre. Porque tu palabra también dice que tú cortas de la vid los pámpanos caídos, para que la vid traiga fruto y fruto abundante. Y si era necesario todo este sacudón, Padre de la gloria, para que haya más fruto, lo recibimos de parte tuya, Rey. Cubre, guarda y protege el remanente de la casa de Israel. Salvaguarda a los que has comprado a precio de sangre, Rey eterno. Y manténnos firmes para los niveles de revelación que tienes para nuestras vidas. Te lo pedimos, Rey eterno, en el nombre de Yeshua. Queremos que tu presencia vaya con nosotros y que esa presencia sea manifestada a través del amor
que tenemos los unos por los otros. A través del cuidado que tenemos los unos por los otros. Y no permitas, Padre de la Gloria, que el mensaje de error, que la mala interpretación, que el rezago del sistema antiguo haga daño al pueblo que tú tienes guardado en el hueco precioso de tu mano. Llévanos a la madurez, al conocimiento, al entendimiento. Yo te lo pido, Rey eterno, en esta hora, en el nombre precioso de Yud Hei Bahei, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, el Elohim poderoso de Israel, el que ha sido, es y seguirá siendo la roca de nuestra salvación, el Adón, Yeshua Mashiach. Amén y amén. Aleluya.